serie de 30 y tantas lecciones y realmente ha sido una buena jornada, y ahora estamos, por así decir, estamos llegando a la conclusión de esta serie, hablando o enfocándonos más bien en el evangelismo, cómo poder traer a nuestros amigos o gente desconocida, gente que no conocemos, a los pies de Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces hoy quiero hablar, de hecho un poquito como una introducción a la lección 25 y 26 que los grupos van a estar estudiando esta semana que viene, por cierto, acerca de las 3 condiciones de cómo permanecer en el camino angosto. Hay 3 condiciones que el Señor comunica en este pasaje de Lucas 14. Karl Barth, el erudito alemán, un especialista en lo que le llaman teología sistemática, él dijo, él es conocido por varias frases que él, digamos, ha expresado, pero una de las más famosas es cuando él dijo: la palabra se hizo carne y luego a través de los teólogos se convirtió otra vez en palabras. Hermanos, Jesús está dispuesto para ayudarnos en cada situación, pero muy a menudo en los libros, en la radio, en la televisión o en el internet, a veces Jesús es retratado como un producto. Fíjense, como un producto, no como el Dios todopoderoso que puede cambiarnos de adentro para afuera. Es a veces retratado como el que paga todas las deudas bancarias, el que aumenta las calificaciones escolares, el que consigue una mejor relación si rompiste una o te rompieron el corazón. Es retratado como el que ayuda a perder peso inclusive, ¿verdad? O sea, lo confinamos a veces a un producto. Ahora, noten por favor, es bueno tomar en cuenta las necesidades nuestras y las de nuestros amigos. Obviamente Dios puede hacer más que eso, ¿ok? Pero también debemos presentarles a nuestros amigos, a aquellos que no conocen a Cristo Jesús y por ende a nosotros, el precio de ser discípulo. La salvación no nos cuesta absolutamente nada. Cristo fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados y nos heredó o nos dio una vida eterna gratuita. Digan todos, gratuita. ¿Sí? Sin duda, Jesús nos da el poder y sabiduría sobre nuestras finanzas, ¿verdad? Para salir de deudas, para sacar buenos grados escolares, por supuesto, para tener mejores amistades o perder peso, sea por razón de salud o por bienestar personal o cualquier otra cosa que realmente necesitemos en la vida. Jesús nos puede ayudar. Pero, hermanos, pintar un cuadro poco realista de Jesús es engañoso. Si lo pintamos como un producto, como al que la persona puede venir, digamos, y le va a resolver absolutamente todos sus problemas así, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces estamos representando a Jesús de una manera engañosa. Jesús camina por el camino angosto, hermanos, y Él nos invita a caminar por ese mismo camino. Él no nos hizo, digamos, una brecha ancha para nosotros. El mismo camino que Él ha cruzado es el mismo que espera que nosotros caminemos. De hecho, el Evangelio de Lucas dedica más de la mitad, digamos, al último viaje de Jesucristo. Jesús sale de Nazaret, de donde, digamos, tuvo la primera parte de su ministerio, ¿ok? Y luego sale de allá y se va rumbo, o sea, hacia el sur, hacia donde está Jerusalén, ¿ok? Entonces la segunda, Lucas de nuevo dedica la mitad de todo su evangelio para el último viaje de Jesús, que se da alrededor de Jerusalén, en Jerusalén y alrededor de Jerusalén. De hecho, en Lucas 9:51 dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, que Él se determinó ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque le esperaba la crucifixión y Él lo sabía. Él sabía que la muerte le esperaba. Mire, si usted va a ir a un lugar y usted lo sabe que lo van a matar, ¿qué haría usted? No iría, ¿verdad? Lo más seguro, ¿cierto? Lo más seguro es que no iría. Pero el Señor sí sabía que lo iban a crucificar. Y adrede y muy intencionalmente Él se dirige, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él lo sabía.
Y después de que los judíos tuvieron abundantes oportunidades para escucharlo, conspiraron todos juntos para darle muerte. Las próximas 2 semanas en los grupos familiares de nuevo, ¿verdad? Se estarán estudiando esta lección, las 25 y la 26, que se anclan en este mismo pasaje. Así que quería darles de alguna manera una introducción y de hecho una invitación a aquellos que no han ido a un grupo familiar o que simplemente tal vez no tienen la disciplina para hacerlo. Háganlo, miren, háganlo. Yo quiero darles una introducción a esto. Especialmente, hermanos, esta lección es especialmente importante cuando compartimos el evangelio con nuestros amigos, porque a veces queremos darle un retrato equivocado de Jesucristo. Leamos por favor Lucas 14, vamos a ver ahí los versículos 25 al 35. Lucas 14, 25 hasta el final. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Ahora, noten por favor que él no dice, no está diciendo que es prohibido ser su discípulo si no cumple con estos requisitos. Lo que está diciendo es que el que no hace estas cosas no puede saborear el discipulado. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Otro requisito, ¿sí? 28. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Aquí, por cierto, entre líneas, el Señor está refiriéndose a que Él, como rey del universo, estaba a punto de tener una guerra en contra del rey del mundo, el diablo, el Dios de este mundo. 32 dice: y si no puede, hablando de ese mismo rey, dice: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Wow. 34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, o sea, para el molino. La arrojan fuera. El que tiene oídos oiga, o el que tiene oídos para oír oiga. Wow, qué palabra tan poderosa de Cristo Jesús. La primera condición para ser un discípulo se encuentra en el versículo 26. Por eso él dice en el 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está diciendo que nadie puede ser su discípulo a menos que esté dispuesto a renunciar a todo. Dado que la ley ordenaba amar al prójimo, porque algunos al escuchar esto tal vez nos sentimos un poquito confundidos. La ley demandaba que amáramos al prójimo. Ahora, ¿cómo entendió la muchedumbre, la multitud, estas palabras sobre aborrecer? ¿Cómo lo entendieron ellos? Porque para algunos tal vez fue un poquito confuso. Pero ¿saben qué? La multitud no estaba confundida, porque la multitud entendía exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Para nosotros no, porque nosotros no somos judíos. Tampoco vivimos en ese tiempo. Y por esa razón es que, digamos, lo que Jesús está diciendo tal vez sea algo nuevo. Y tal vez un poco irreconciliable con el mandamiento de que amáramos a nuestro prójimo, y a la misma vez nos demanda ahora que aborrezcamos a nuestro prójimo. ¿Cómo está eso? Bueno, Jesús afirma, miren, ahí Mateo 15, 3 al 4, dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Y ahora les va a explicar cómo es que ellos quebrantaban la ley por causa, o sea, para cumplir la tradición. Y les dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo está eso? Si anteriormente dijo que aborreciéramos a nuestro padre y a nuestra madre. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora, déjenme explicarle qué es lo que Jesús está diciendo acá. Al usar este pasaje de Mateo 15, 3 al 4, con este de Lucas 14, concluimos que el aborrecer, cuando el Señor está diciendo el que no aborrece a padre y a madre, esa palabra aborrecer, aquí se usa como hipérbole, digan todos hipérbole. Hipérbole es una palabra muy elegante que significa exageración. Jesús está tomando, digamos, un concepto y lo está llevando a la exageración para que entendamos, digamos, la implicación. ¿O qué significa? Jesús guió, miren, ahora, ¿por qué está haciendo Jesús esto? Porque Él quería a través de esta, digamos, hipérbole, a través digamos, del shock inicial de oír, wow, tienes que aborrecer a tu papá y a tu mamá a fin de poder seguirme a mí. Que a través del shock ese inicial podamos entender, hermanos, que Jesús deliberadamente guió a los discípulos restantes, a los que todavía estaban con Él, a tomar decisiones difíciles. Jesús en ningún momento bajó la guardia, ni en ningún momento se las hizo fácil. Constantemente Él les demandaba que tomaran decisiones difíciles para la vida. Léame usted un pasaje donde Jesús, digamos, baja la guardia o digamos, hace negociaciones. No. Y fíjense que al leer este pasaje y particularmente la narrativa, nos damos cuenta por qué razón Jesús, ¿verdad?, estaba, digamos, diciéndole a sus discípulos estas palabras tan fuertes. De nuevo, en Lucas 9, 59 al 62, el Señor, fíjese, rechazó a dos posibles discípulos. Tal vez después usted puede leer ahí Lucas 9 del 59 al 62. Después, si lo puede apuntar ahí, Lucas 9, 59 al 62. Fíjense que acá hay dos posibles discípulos. El Señor rechazó a estos dos posibles discípulos. ¿Por qué? El primero, fíjese, el primero Jesús lo llama. Mire, Jesús no llamaba a cualquiera. En ese tiempo Jesús no llamaba a cualquiera. Él llamó a los 12 y les dijo, ven y sígueme. Y dice que a este discípulo, cual nombre no sabemos, le dijo, ven y sígueme. Era un privilegio que Jesús le dijera, ven y sígueme. Era un privilegio solamente de los 12. Pero le dice a este discípulo, ven y sígueme. Pero él, o sea, este posible discípulo, le pidió que lo dejara ir. Y después de dejarlo ir, se uniría después como discípulo. ¿Por qué quería irse? Porque él quería primero ir a enterrar a su papá. Y ahí dice el pasaje, ¿sí? Él quería ir a enterrar a su padre. ¿Por qué? Porque la muerte del padre, en este caso la muerte del padre no era inminente. Lo que este discípulo estaba diciendo, mira, dame un tiempecito más para pensarlo. Déjame pensarlo un rato. Después, cuando mi papá se muera, entonces yo te voy a venir a seguir. Ahora, fíjense que Jesús, sabiendo que la muerte del padre no era inminente, o sea, no era inmediata, Jesús lo rechaza. ¿Sí? El segundo discípulo prometió seguir a Jesús. Le dijo, yo te voy a seguir, pero solo después de que ir a consultar con mi familia. Voy a ir a consultar con mi familia. Ahora, ya sabemos que al momento de irle a compartir a sus papás, ¿ustedes creen que lo iban a dejar ir? Absolutamente no. En ambos casos de estos dos discípulos, ahí en Lucas 9, los hijos debían estar presentes. Fíjense, esta era la tradición judía. Los hijos varones tenían que estar presentes a la hora, al momento de la muerte del padre, a fin de recibir su herencia. O sea, si no estaban ahí en el momento que moría el padre, no había herencia. ¿Se entienden? Y si estaban ausentes, fíjense, si estaban ausentes, se suponía que aborrecían a su padre y a su madre, particularmente al padre. La herencia siempre se daba solamente del papá, primero al hijo mayor y después a los hijos menores, no a las hijas. No les daban herencia a las hijas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se suponía que la hija tenía que casarse con alguien que tuviera herencia. Eso se suponía. Por eso se la daban al varón, porque el varón tenía que asegurarse que tenía suficiente herencia para sostener a sus hijos.
Por eso se lo dan al varón. Entonces, noten por favor que ambos de estos discípulos posibles van y le dicen: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre, o déjame ir a pedir permiso a mi familia. Lo que ambos querían hacer primero era asegurarse que tenían suficiente plata, porque habían visto que el seguir a Cristo costaba. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, en este caso lo rechaza. ¿Por qué? En este caso, fíjense, ninguno de los dos hombres se comprometió lo suficiente como para mantenerse en el camino angosto. Jesús no les estaba exigiendo, fíjense, Jesús no les estaba exigiendo literalmente que odiaran a sus padres. No era eso, porque eso era violar la ley. Más bien les exigía que eligieran, miren, que eligieran entre su propio bienestar, es decir, la herencia. Tenían que escoger entre la herencia de su papá o seguir a Cristo. Y el costo del discipulado, es decir, ser, digamos, el costo del discipulado es ser tildados de alguna manera de ser enemigos de sus padres por estar deliberadamente lejos en el momento de la muerte de los padres. O sea, la cultura decía: oh, miren, no vino Juan. Entonces Juan aborrece a su papá porque no estuvo acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor. Cuando el Señor nos está diciendo el que no aborrece a padre y a madre, está diciendo el que primero pone en lugar su bienestar no es digno de mí. O sea, no va a poder ser mi discípulo. Hoy, para nuestros conocidos no cristianos y también para nosotros mismos, hermanos, esto es verdad. Las palabras de Jesús significan que debemos amar a nuestras familias, fíjense. Debemos amar a nuestras familias para ganarlos para Cristo. Ahora, ¿qué sucede muchas veces? Y se los digo porque conozco a algunos que aún abiertamente me dicen, porque a veces les pregunto: oye, ¿dónde has estado? No te he visto. Me dicen: sí, es que vino mi familia de México y pues los he estado aquí auspiciando y pues no he podido venir. Mentira. Es mentira. Lo que significa es que no los amas a ellos lo suficientemente como para traerlos a la iglesia. O tienes vergüenza de tu relación con Jesús, una u otra. Sí, pero ponemos primero, o sea, es lo mismo exactamente que hicieron los otros dos discípulos posibles, que fueron rechazados por Jesús. ¿Por qué? Porque pusieron en primer lugar a la familia. Ahora yo te pregunto acá, porque algunos tal vez se han ausentado, porque viene tal vez una familia de otro estado, o resulta que llega la noche anterior un poquito mojadito todavía después de pasar la frontera y se ausentan. O cualquier sea la situación. Jesús está diciendo: si tú no me pones en primer lugar, no puedes ser mi discípulo. O sea, no vas a entender realmente, no me vas a conocer. Y ese es el problema con mucha gente, ¿ven? Ponen a su familia en primer lugar. Ahora, noten que el Señor no le está diciendo que los odie. Lo que está diciendo es que estemos dispuestos a ponerlo a Él en primer lugar antes que nuestros amigos, antes que nuestra familia. El Señor debe ser primero y ante todo. ¿Ven? Pero si tenemos que escoger, hermanos, Jesucristo debe tomar el primer lugar sobre nuestra familia, porque fíjense, óigame, porque es la mejor manera de amar a nuestra familia. La mejor manera de amar a nuestra familia, de amar a nuestros amigos, es poner a Jesús en primer lugar. Esa es la mejor manera. Es cuando ellos ven que tú, en lugar de acomodarlos a ellos, primero acomodas a Cristo. Le das a Él el primer lugar. Y entonces ellos van viendo y dicen: miren, primero te dicen, este es religioso, ¿verdad? ¿Sí? Primero te tratan de religioso y después, como cuando van viendo el cambio, cuando van viendo la transformación, entonces sí le dan atención. Cuando se dan cuenta que ya no te empinas el codo, ¿verdad?, con la botella, ¿sí? Y ya no andas ahí todo el fin de semana, así como barco, ¿sí? Sino que más bien estás firme, que vienes a la iglesia con tu familia, que vas a un grupo familiar, que estás involucrado con otros también que aman a Dios. Entonces empiezan a notar ellos, ¿verdad? Porque ellos todavía tambalean, ¿sí? Entonces mi pregunta es: ¿qué otras cosas le has dado el primer lugar antes de Jesús? Tu carrera. O mudarse a otra ciudad solo por razones financieras. O irte de la iglesia porque, ¿verdad?, ya antes
Venías 30, 40 millas y ahora no puedes venir 4 porque ya te queda lejos. O porque hay mucho tráfico. O ya no vienes por causa de una relación. La segunda condición de convertirse en un discípulo de Jesús se encuentra en el versículo 27. Leámoslo, por favor. Versículo 27. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Noten que hay dos pequeñas, digamos, subcondiciones en esto. Primero, él dice: el que no lleva su cruz, y yo diría voluntariamente. Jesús llevó su propia cruz. Y nadie puede llevar la cruz de Jesús, porque nadie puede pagar por los pecados de otro, nadie. Pero a nosotros se nos designó una cruz más pequeña. ¿Cuál es esa cruz? Bueno, el Señor te lo puede revelar. ¿Cuál es esa cruz? Tal vez sea una situación marital, tal vez sean tus hijos, tal vez sea una situación financiera, tal vez sea una enfermedad, cual sea. Tal vez sea lo propio por causa de Cristo Jesús, no sé. Pero el Señor está diciendo acá que debemos primero tomar nuestra cruz voluntariamente. Nadie te obliga a quedarte en ese matrimonio, ¿verdad? ¿Estás obligado a quedarte en ese matrimonio? No, estás obligado a quedarte en ese matrimonio si estás casada o casado, ¿verdad que no? ¿Por qué te quedas? Voluntariamente, por eso. Te quedas voluntariamente porque escoges quedarte con esa persona en medio de sus imperfecciones, ¿cierto? Estoy casi seguro que aquellos que están casados esta semana tuvieron una listita de cosas que pudieron, ¿verdad? Por lo cual pudieron haber peleado, ¿sí? O tal vez vinieron un poquito así como una tripa torcida esta mañana, yo no sé. Pero escogemos quedarnos en ese matrimonio porque nuestra voluntad está involucrada, ¿sí? Porque escogemos. Bueno, de igual manera es la cruz. Escogemos cargar la cruz voluntariamente. Jesús no va a venir y va a agarrar y órale, por el hombro, hijo, pum, y te va a tirar la cruz encima, ¿no? Él no te va a obligar. Entonces el Señor dice acá, ¿verdad? Que el que no lleva su cruz, por así decirlo, voluntariamente, y viene en pos de mí, o sea, ¿verdad? El tomar la cruz significa venir en pos de Jesucristo, seguirlo a Él por el camino angosto. Entonces, esta segunda condición es muy importante. ¿Qué nos está pidiendo Jesús? ¿Qué nos está pidiendo? Vayamos allá a Lucas 9, 23 al 26. Más atrás, un poquito así. Regresamos unos cuantos capítulos. Lucas 9, versículos 23 al 26. 23 al 26 de Lucas. Dice: y decía a todos, o sea, Jesús les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuánto hay que tomar la cruz? Cada día. Cada día. Es decir, nuestra voluntad diaria es importante. 24, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre o a la mujer si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos que los que están acá que no gustarán la muerte hasta que venga o vean el reino de Dios. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Está diciendo, hermanos, que primero debemos de nuevo buscarlo a Él, seguirlo a Él, pese a todo. Que si queremos realmente ganar nuestra vida, ¿cuántos queremos ir a la gloria? A ver, alguno. No todos, parece que algunos están contentos con el infierno. Lo entiendo, sí. Les gusta la barbacoa así, la roja, ¿verdad? No, sí. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Ok. Muy bien, qué bueno. Qué bueno, ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces, si queremos ir al cielo, tenemos que pagar el precio. ¿Por qué? Porque aunque nuestra salvación ya la pagó Jesucristo, de aquí para el momento de la muerte hay un precio que pagar. El precio del discipulado, ¿sí? Y ese cuesta.
En aquellos días, de hecho, en ese tiempo cuando Jesús estaba compartiendo esto, porque acuérdense de nuevo, Lucas dedica casi la mitad de todo su evangelio para hablar de los últimos días del Señor. En aquellos días, bandas armadas de revolucionarios judíos recorrían todo Palestina. Ustedes saben, todo Palestina es esta región, digamos, este valle, estas montañas donde está ubicado Israel. Y ellos merodeaban todo esto. ¿Por qué? Porque querían de alguna manera acabar con la ocupación romana. Y de hecho, algunos de estos revolucionarios, hermanos, habían convertido a Juan el Bautista en su mártir. Ya Juan había muerto, ¿verdad? Había muerto años atrás, aproximadamente unos 2 años atrás, y ahora buscaban la oportunidad, digamos, de aniquilar o matar a Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque Herodes fue el que decapitó a Juan el Bautista. Y entonces ellos querían decapitarlo, querían matarlo. Y por eso vieron, de alguna manera, fíjense, por eso vieron en Jesús el liderazgo que estaban ellos buscando. Ellos buscaban a un líder como Juan el Bautista, fuerte, que no tuviera la muerte, ¿sí? Entonces buscaban digamos, estas bandas de guerrilleras, por esas bandas guerrilleras, buscaban a uno que los dirigiera. Y entonces, ¿verdad? Acuérdense que en este momento Jesús estaba en Perea con la multitud. Perea era, digamos, el estado o la región o el departamento, la provincia donde Herodes reinaba. ¿Ok? Entonces Herodes pensó que Jesús estaba en esa región para unirse a los guerrilleros. Y por eso buscó matarlo. ¿Se dan cuenta? Porque era un rebelde, era una persona revolucionaria. A los ojos de Herodes, él pensó que Jesús venía con espada y escudo. Y entonces de alguna manera le tenía un poco de temor. Ahora, entiendan esto porque esto es importante. Unas semanas más tarde, las autoridades judías demandaron que Jesús fuera crucificado por sedición, es decir, por rebelión, rebelión política, poniendo a sus discípulos en un grave peligro, por cierto. O sea, cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, puso en peligro a todos sus discípulos, ¿se acuerdan? Todos andaban de hecho todos se escondieron mejor. ¿Por qué? Porque agarraron al líder de ellos. Y todos andaban buscando a los apóstoles para aniquilarlos también. De hecho, en los próximos 40 años, después de este momento, cuando Jesús predica en capítulo 14 de Lucas, Palestina se vuelve gradualmente ingobernable hasta el año 70 después de Jesucristo, cuando Tito, el general romano, entra a Jerusalén, destruye toda la ciudad y destruye el templo. O sea, incrementalmente estas bandas de guerrilleros llevaron a Jerusalén, digamos, a un punto en el cual Roma tomó el asunto en sus manos y fueron y destruyeron toda la ciudad en el año 70. Y entonces Jesús, a la luz de esto, sabiendo de que, digamos, venía gran destrucción a Jerusalén, Jesús les está diciendo a sus discípulos: óiganme, no pongan su mirada en el gobierno, no pongan su mirada en los romanos, no pongan su mirada en la gente religiosa, porque vienen tiempos cuando vendrán, y decía, la madre no podrá ni siquiera dar a luz. Vendrán tiempos difíciles cuando nadie podrá salvarse, y por lo tanto el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que quiera perderla la va a ganar, porque va a encontrar mi protección y yo los voy a guiar en medio de esta dificultad. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y estamos en tiempos, hermanos, donde estamos experimentando un tiempo tan horrible en nuestra nación, en esta nación de los Estados Unidos. No solo acá, en los países de origen de cada uno de nosotros. Este tiempo es horrible. Gobiernos ingobernables, ¿verdad? Una ironía. Gente que ahora está abandonando sus hogares. Antes era moda de que el hombre le engañaba a la mujer y a veces se iba con la secretaria o con la compañía de trabajo. Ahora las mujeres lo están haciendo igual. ¿Verdad? No solamente el hombre se está yendo con una mujer, ahora se van con otro hombre, y la mujer se va con otra mujer. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos viviendo en tiempos terribles. Antes de oír, doña Juana, la mamá de Juanito Jorge, resulta que se fue, dejó a su marido, pero lo dejó por otra mujer. Estamos viviendo en tiempos terribles. El Señor sabe, hermanos. Por esa razón el Señor dice: el que quiere realmente ser mi discípulo va a tener que optar por desear perder su vida, perder sus intereses, a fin de que sean los intereses del Señor, o no vas a saborear realmente el discipulado de Jesucristo.
Jesús exigió a sus discípulos que llevaran, ¿verdad? Que llevaran, digamos, su propia cruz y lo siguieran, porque había mucho sufrimiento por delante. Y lo mismo nos espera realmente a nosotros como representantes de Jesucristo y su esplendor. Lo mismo, hermanos. No nos engañemos, no pensemos que solo porque estamos en un país de libertad, un país donde, ¿verdad?, no nos persiguen por nuestra fe, que no hay, digamos, que no hay intentos para callarnos la boca. Óiganme, hace poco hubo una ley que la intentaron poner en el Congreso de los, aquí en el estado de California, para que los pastores ya no podamos aconsejar a alguien. Que si viene, digamos, si alguien, digamos, ha tenido problemas con la homosexualidad, prohibirle a los pastores que le aconsejen a un homosexual que tiene esperanza en Cristo Jesús a ser verdaderamente un hombre, a una mujer de igual manera. ¿Sí? Y de hecho mañana ellos van a votar sobre esta ley. ¿Usted cree que no hay persecución? ¿Usted cree que estamos pasando en tiempos fáciles? El mismo gobierno ahora se está volcando en contra de la misma iglesia, prohibiendo a los pastores. O sea, para mí es una prohibición enorme, ¿se dan cuenta? ¿Se imaginan ustedes? Que ahora no puedo yo, digamos, aconsejar a una mujer que ha vivido con otra mujer arrepentirse y poder venir a los pies de Cristo Jesús de nuevo y poder realmente vivir su vida como Dios la diseñó. Vivimos en tiempos difíciles y este no es tiempo para jugar. La tercera y última condición para convertirse en discípulo de Cristo está en el versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Dice: y sucedió que apartándose de ellos, perdón, tengo el versículo equivocado. Dice: así pues, dice Jesús, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cómo pudo esta condición haber decepcionado las expectativas de los demás, de los restantes discípulos, e incluso más que las dos primeras condiciones? Bueno, ellos esperaban, miren, todos ellos todavía tenían una idea errónea de quién era Jesús, todavía, aún los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos esperaban riquezas, pero Jesús los llamó a renunciar a todo. Por eso la madre de Juan y Jacobo le dijo: Señor, te pido que cuando llegues a tu reino, que mis hijos se sienten a la mano derecha tuya. Es decir, si van a ser ricos, que sean pero bien ricos. Eso es lo que la mamá decía. Yo quiero que ellos tengan posición, reconocimiento, no solo dinero, sino también gloria. De hecho, la palabra, miren, la palabra griega apotazo, que se traduce como renuncia, aquí en este versículo, el que no renuncia a todo. Esta palabra es apotazo, ¿ok? Y está relacionado con la palabra apostar. En griego es apotazo, en español es apostar. Se parecen, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo, hermanos, que si vamos a seguirlo a Él, tenemos que apostarlo todo. La idea no es un juego en el que usted pone 10 centavos o $1, ¿verdad? La idea es que seguir a Cristo significa apostar todo. Y no tienes que ir a los caballos para apostar. No tienes que comprar la lotería, como algunos todavía se están engañando hace tiempo pensando que van a tener dinero. Todavía van y raspan como sea. No me digan que no, porque algunos de ustedes lo hacen. Confía más en la suerte del hombre. Y mire, ya años y todavía lo andan haciendo, ¿ve? Pensando que alguna... No. Si no puede, ¿cómo una persona no puede ni diezmar de $1,000 que gana? ¿Cómo va a diezmar usted que de $1,000,000? Mentira. Jesús dijo: si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. No te engañes. Pero acá no se trata de un numerito de lotería. Se trata de poner todo. Se trata de apostar todo y decir: voy con todo. Apuesto todo por causa de Cristo. Y si lo pierdo todo, pues lo pierdo todo. Y si lo gano todo, lo gano todo. Jesús eso está diciendo. Apotazo. El que no renuncia, el que no está dispuesto a apostar todo, a poner todo en el juego, a dejarlo todo en la cancha, a dejarlo todo por causa de Cristo. El que no está dispuesto a hacerlo todo, entonces no va a conocer al Señor. Por esa razón, no es que Dios tenga, digamos, gente más espiritual. No es que el pastor sea una persona más espiritual, o los diáconos seamos la persona que lo único que nos hace falta es un perraje así para andar así, ¿verdad? Con cucurucho, ¿verdad? En la iglesia. No, tenemos nuestras luchas igual que todos.
Pero también estamos conscientes de que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar por causa de Cristo. ¿Sí? El Señor Jesús nos está diciendo que sus discípulos tienen que darlo todo. No dice que vayamos y liquidemos todo y que lo regalemos. Está diciendo, miren, estar dispuesto a apostarlo todo implica, hermanos, que si lo que tenemos crea un conflicto de interés, de que si tu familia quiere ser el primer lugar y quitar a Jesús de su primer lugar, entonces debemos escoger por Jesús. Que si tu carrera, que si tu trabajo, que todo, ¿verdad? Tu bienestar. No estoy diciendo, ¿verdad? Que abandones irresponsablemente tu trabajo. Estoy diciendo que cuando tienes opciones y optas por tomar una opción a expensas de tu propia fe, entonces no eres digno de seguir a Cristo. Una implicación práctica es que si un discípulo, o sea, uno que camina por el camino angosto, pierde algo por amar a Cristo, debe estar dispuesto, miren, debe estar dispuesto, en este contexto Jesús está diciendo que que debería estar dispuesto a no acudir a los tribunales para reclamarlo. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo, como lo es ahora muchas veces, la litigación toma más tiempo que la recompensa. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez un accidente de trabajo grave y usted agarra a un abogado y lo llevan. ¿Qué hacen los dueños y las aseguranzas? ¿Qué hacen? Litigan, diga todos litigar. Litigar significa que ellos ya tienen su juego y tienen 100 razones para trazar el caso. Van a la corte y dicen: sí, señor juez, pero no tenemos todo el papeleo, denos un tiempo más. Ok, nos vemos de aquí a 6 meses. Y así pasan 2 años, 3 años, 6 años. La gente se amarga la vida esperando $1 y de último resulta que de tanta litigación le mandan una oferta, le dicen: no, te vamos a dar unos $10,000. No, pero yo quiero 100,000. No, pero 10,000 si quieres, ahorita te lo damos ya. La gente desesperada dice: ok, voy a firmar, ya estoy cansado. Se pasa la vida esperando por un dinero que nunca se materializó. Se amarga la vida. ¿Sí? Y esto es este es el contexto en el cual el Señor está diciendo. O sea, si tu hermano te quitó tu herencia y todavía te tiene la tripa torcida, ya déjalo ir, deja de litigarlo, déjalo de tratar de llevarlo al tribunal de Dios, deja que Dios se encargue de eso. Gloria a Dios que tienes vida, que tienes un techo sobre tu cabeza, que tienes un carro, tienes un trabajo y tienes oportunidad de trabajar. Confórmate con esto, mi hermano. Confórmate con esto. Si tienen deudas contra ti, si todavía alguien te debe un dinero y ya después de 2 años, 3 años, 5 años no te han pagado, ¿tú crees que te van a pagar, mamita? No te van a pagar. ¿Sabes qué? Ya cancélale deuda, deja de litigar con ellos, déjale reclamarlos, no te van a pagar, ya estuvo. ¿Para qué te amargas la vida? Eso es lo que está diciendo Jesús. Nosotros no nos amargamos la vida con cosas, hombre. El discípulo del Señor sabe que hoy tiene y mañana no tiene, ya estuvo. ¿Cuál es el problema? Hoy comemos frijoles y mañana tortilla con sal, brother. O sea, ¿qué otra? Algunos de ustedes hoy van a ir a comer, se van a ir a comer un steakote así de 3 pulgadas. Qué bueno. Saboréelo, gócelo, vaya. Porque mañana tal vez ni a chuleta le va a llegar. O sea, cuando tenemos, gozamos y nos alegramos. Mire, cuando usted tenga una comida y ore por los pobres, Señor, te pido que así como les des a los pobres, en el momento en que coma, olvídese, coma su comida, olvídese de los pobres. Porque en ese momento usted ya no puede ayudar al pobre. Su deber es comer y disfrutar su comida que tiene por delante. ¿Cuándo tiene usted oportunidad para ayudar a los pobres? En un minutito, cuando vamos a recibir una ofrenda, es la oportunidad para ayudar a los pobres. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para gozar. ¿Verdad? Eclesiastés dice: hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para comer un steak y tiempo para comer una tortilla con sal. Tiempo para sudar y tiempo para estar en una playa. Así que quisiera que Jesús no viniera porque, verás, está en tal momento bonito, ¿verdad? Sí. En 1 Timoteo 6:17 Jesús dice, verá, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todo para que las disfrutemos. ¿Por qué crees tú que tienes bonita ropa? Para que la disfrutes. Para eso. No para guardarla ahí porque, ay, es que si me la pongo se me va a arrugar y se me va a desgastar. Entonces, ¿para qué tienes ropa, caramba?
Ay, que este zapato, mire, mejor no me lo pongo porque se me va a torcer. Entonces, ¿para qué compras zapatos? Dime, óyeme. Tienes más vestido que tiempo para plancharlos, hermanas. El closet está, miren, el closet está lleno. El marido aquí ocupa un pedacito, aquí nada más el marido con un par de zapatos. Y la hermana tiene, ¿verdad? Y tiene un montón de ropa. Y no la plancha. ¿Saben por qué no la plancha? Porque cada vez que lo mete se arruga, porque se apretan ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es cierto. Entonces debemos, hermanos, o sea, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. De nuevo, en esta época, ¿verdad? La democracia estaba apenas empezando. Y Jesús usa más bien el concepto de la realeza autoritaria. Por lo que Jesús, digamos, usa esa prerrogativa. Por esa razón es que cuando Jesús le dice a la samaritana, Él le manda que le sirva agua. Cuando Jesús visita a Zaqueo, le dice, bájate ahí porque hoy me voy a quedar en tu casa. No le dice, a ver, Zaqueo, ¿crees tú que tienes ahí posadita en tu mansioncita para ver si que nos quedamos? No, le dice, bájate porque ahora vamos a dormirnos a tu casa. Cuando se quiere montar en el asno al entrar el domingo de Ramos, él dice, ve a tal fulano, sutano, y dile que el Señor necesita el asno. Y si te pregunta, dile que yo lo necesito, tú. O sea, Dios tiene el derecho de decirte, de quitarte algo si Él lo quiere hacer, para bien tuyo. Dios tiene el derecho de darte lo mejor para bien tuyo. ¿Sí? Dios da todo absolutamente. Lo da en abundancia. Y a veces pasamos por escasez, es cierto. Pero Dios da todo para glorificarse Él y para bien nuestro. De hecho, más adelante en Lucas 18, ahí 28 al 30, Pedro le recuerda a Jesús, le dice, ¿verdad? Que había dejado a sus familias. Le dice, dejamos todo por ti, le dice Pedro. Entonces Jesús le recuerda, le dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos o hermanas o hijos por el reino. O sea, ¿tú quieres realmente buscar este reino? Tienes que estar dispuesto a poner a tu familia en segundo lugar. ¿Cómo pones a tu familia en segundo lugar? Trayendo a tus hijos cuando no quieren venir a la iglesia, sentándolos acá, no dándoles teléfonos a una edad temprana para que no se acostumbren a ese aparatito y no pueden vivir sin ese aparatito porque ahí se vuelven locos. Y ya ni siquiera comes con ellos. Están con el teléfono, comiéndose el panque, ¿verdad? Y ni siquiera hablan contigo. ¿Tú crees que te van a escuchar? ¿Tú crees que van a abrazar tus valores cuando ni siquiera te ponen atención? Pero no es la culpa del niño, es tuya. Es tuya, mi hermano, mi hermana, es tuya. Que le has dado cosas a tu hijo cuando no las necesita. Yo cuando les compré los teléfonos, le dije a mis hijos, miren, estos teléfonos no son de ustedes, son de su papá y su mamá. Y me van a firmar este contrato porque aquí se los vamos a prestar. Y el código es el mismo y todos podemos acceder al código. Así que en la casa todos podemos abrir nuestros teléfonos de todos. Porque hay algunos que no quieren que se abran sus teléfonos porque saben qué monadas tienen en sus teléfonos. Y no solo los niños. ¿Sí? Pero les dije aquí, estos teléfonos no son de ustedes, muchachitos. Son de su papá y su mamá, porque ¿quién se rompió el lomo para comprarlos? ¿Ustedes? No. Entonces son de su papá y su mamá. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. ¿Prestaditos? Sí. Ok. Así que ahora tienen esos teléfonos, son prestados. Entonces lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Todo lo que tenemos, lo tenemos prestado. Mira este reloj aquí. Prestado, mi hermana. Prestado. Abajo dice Jesús. Sí. Esos zapatos que trajiste. Sí. Aunque sean un poquito rotos ahí, a la par si le lees ahí, así bien invisiblemente, ahí dice pertenece a Jesús. Ese marido que tienes a la par tuya, le pertenece a Jesús, sí. No te preocupes. Si anda así medio así, mira, así, no te preocupes. El dueño se las arregla con él. No te preocupes. Tú ten tranquilo. Sí. Que tú tienes tus palabras, pero el Señor tiene una manota. Mira, cuando el Señor pone la manota y corrige, después la gente a veces se arrepiente porque no fue, ¿verdad?, obediente al Señor en el momento cuando pudo. Todo lo que tenemos es prestado. Todo. Tus hijos, ¿sabes a quién le pertenecen? A Dios le pertenecen tus hijos. Así como tu esposo, tu papá y tu mamá le pertenecen a Dios. ¿Sí? Y entonces, como todo le pertenece a Él, como todo lo tenemos prestado, ¿verdad?
nada trajimos a este mundo. Job decía, desnudo vine y desnudo me voy a ir. Es cierto, ¿verdad que es cierto? Si te ponemos ropa cuando te mueres es por dignidad nada más, porque con un cajón de pino o incineradito, porque cuando no hay plata pues ni siquiera para hoyo hay, es cierto. Todo le pertenece al Señor. Hermanos, en conclusión, ¿verdad? Estas condiciones son importantes porque realmente son las que determinan si realmente queremos ser discípulos de Jesucristo. Y hoy, antes, ¿verdad?, de tomar los elementos, vamos a orar primero por nuestras almas y segundo por esta ofrenda que vamos a recibir para ayudar a los pobres, ¿verdad? A los necesitados, diría yo, porque unos hasta son tan orgullositos que no quieren que se les llamen pobres, que son pobres, ¿verdad? Pero vamos a ayudarles porque realmente lo necesitan, ¿sí? Señor, te agradecemos por esta ofrenda